Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Simón Bolívar. Este es el año en que se conmemora las batallas definitivas de Junín y Ayacucho, y definitivamente Bolívar es un personaje central. Sin embargo, si eres una persona que ha estado navegando por internet como los chabelos, aparte de encontrar un montón de cosas de dudosa reputación y valores morales, te habrás encontrado con que Simón Bolívar tiene mucho hate. De hecho, hay una gran cantidad de personas que suele decir que Simón Bolívar fue una de las peores cosas que le pasó al Perú y que nunca debió haber sucedido porque él fue quien nos hizo un montón de daño. Hoy día en la Biblioteca de Merlín vamos a hacer un recorrido acerca de desde cuándo existe esta versión a Simón Bolívar, si es que estas ideas son nuevas y sobre todo si es que tienen fundamento. Como ya sabes, en este canal utilizamos bibliografía historiográfica, o sea, información tratada por historiadores, así que el programa del día de hoy te va a encantar, te va a gustar porque estamos haciendo un recorrido acerca de la imagen de Bolívar en la pluma de los historiadores. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato libertador Bigotes y esto es la Biblioteca de Merlín explicándote por qué hay tanto odio a Simón Bolívar. Muy bien, sé que este episodio se va a llenar de hate, de patrioteros, de fanáticos, de hispanistas y una serie de cosas. Así que vayamos partiendo desde el inicio, que es lo más lógico. En primer lugar, el tema de la independencia no está totalmente zanjado, y lo digo por una razón. Porque una de las grandes preguntas es ¿desde cuándo se inicia la independencia? Si en tu cabecita dices que es desde 1821, pues estás totalmente errado. Eso se podría considerar un hito a partir de la Declaración de San Martín, pero ¿desde cuándo se inician los movimientos que van a agitar el virreinato? Pues eso es todavía un debate tremendo. Hay quienes dicen que arranca recién con San Martín y con Bolívar, pero hay quienes lo sitúan incluso hasta el siglo XVI, algo que es un poquito jalado de los pelos. Y es que en los tiempos actuales, la mayor cantidad de fuentes históricas que se ha ido encontrando nos hace repensar de que nuestra independencia es cada vez más compleja y los actores son cada vez más complejos. Eso significa que ya no es tanto un buenos contra malos como se planteó en algún momento, sino que hay muchas relaciones de interés de por medio. Una de las cosas más interesantes es acerca de los movimientos que nacen en el propio territorio peruano por intentar sacarse de encima al Imperio Español. Podemos citar el caso, por ejemplo, de la rebelión de Huánuco, el caso de la rebelión de Cela, Pumacahua o Túpac Amaru II, que es uno de los puntos que me va a interesar el día de hoy. Y tú dirás, Marlín, ¿qué diablos tiene que ver Túpac aquí? Espérate. Sobre Túpac Amaru siempre recomiendo este libro de Charles Walker. Esta es ya su tercera edición, por lo que te recomiendo ya que aquí hace algunas aclaraciones y correcciones de algunos puntos en los libros anteriores que habían quedado al aire. Ahora, ¿por qué menciono estos casos? Porque estos movimientos, incluido el de Túpac Amaru, que es quizá el más potente, son movimientos muy fuertes, muy insurreccionales, algo que por ejemplo no se ve en las movidas criollas que intentaban tibiamente separarse de España. Un caso por ejemplo se cita con el Mercurio peruano. Los mercuristas tenían una posición muy suave con respecto a la independencia, ya que bueno, obviamente vas a cuidar tus intereses antes de hacer algo que rompa totalmente tu cadena de privilegios. Y para el video del día de hoy vamos a utilizar la siguiente bibliografía. Tengo entendido que el libro que voy a mostrar ahorita, aún a la fecha que se está haciendo este video, no ha sido publicado en general, así que llegará supongo que a librerías en las próximas semanas o meses, pero te voy advirtiendo que tienes sí o sí que llevarlo porque tiene unos artículos brutales. El tomo 1 de ¿Qué soles se acercaban al pasado?, de un homenaje que se hizo a Luis Millones. Estos son 3 tomos, te recomiendo que te lleves los 3 porque tampoco te van a vender uno solo. Porque aquí hay un artículo del historiador Francisco Quirós en el que habla justamente acerca del odio a Bolívar. Así que la información está de aquí y cuando esté a la venta pues lo vas a poder comprobar por ti mismo. Y es que Quirós menciona de que los mercuristas, por ejemplo, tenían una visión
un tanto interesante del indio, y digo interesante en el sentido que llama la atención. ¿Por qué? Porque no era una visión en la que se planteara que ellos debieran tener una autonomía en un nuevo régimen que se vaya a hacer, sino que su visión era una fascinación pero por lo indígena material, o sea por las cosas que habían hecho. En otras palabras, es como tú yendo a visitar la sierra, la gente te interesa un comino, pero te gusta mucho tomarte foto con las llamitas y las artesanías. Y es que esta posición tibia, vamos a decirlo de alguna forma, contrasta mucho con las rebeliones anteriores, sobre todo con el tema de Túpac Amaru, que desató un gran, pero gran temor dentro del mundo ibérico, ya que es la rebelión más grande que se da en este continente. Ahora, Merlín, ¿dónde joracas está acá Bolívar? Este preámbulo es necesario, ¿por qué? Porque todos estos intentos son intentos frustrados o tibios acerca de la independencia. Incluso el intento sanmartiniano tiene bastante situación para matizar, porque recordemos que tras años de estar aquí no se logra ni expulsar a los españoles ni traer un rey, así que en vista de que la solución de la independencia no estaba a la vista, se busca una opción radical. ¿Y quién viene a traer aquí la opción radical? Pues Simón Bolívar. Y es que Bolívar es la solución violenta a la crisis peruana, es la solución de decir ya agárrense porque acabamos a romper el todo. Y es que para empezar, Bolívar no trae un sueño de independencias totalmente aisladas las unas de las otras. Bolívar quiere hacer este sueño de la gran patria, la patria unida, una potencia que equilibre las potencias de Estados Unidos y también las potencias europeas. El proyecto de Bolívar implica de que las élites locales, para poder hacer realidad el sueño de la gran potencia, tengan que renunciar a sus privilegios. Y adivina cuál era el bastión más conservador de todo el continente, pues atinaste, Lima. Y es que las élites ni siquiera estaban de acuerdo de cerca con las ideas de Bolívar. Lo adularon en un inicio, como vamos a ver en un momento, pero se llevaron un tremendo sorpresón cuando vieron de que la idea de hacer una gran patria iba en contra de sus propios intereses. Y es que incluso a las élites intelectuales les pareció demasiado arriesgado, ya que era como que hoy queremos independencia, puta, pero no tanto, huevón. Y es que las élites criollas se imaginaban, por ejemplo, la independencia o la república como una república suave, no una república radical. La república que tenían pensado las élites intelectuales era una república al estilo Grecia, Roma o las revoluciones liberales de Europa, no una república como estaba pensando Bolívar, que era casi un proyecto napoleónico. Y aquí es donde se empieza a petardear a Simón Bolívar, ya que al no querer renunciar a sus propios beneficios, se comienza a elevar la idea de un autoritarismo. Bueno, pero seamos sinceros, si era cierto, era autoritarismo. Así que el primer gran problema está el hecho de que no se añade la idea de que las élites acepten el proyecto bolivariano. ¿Cuál es el segundo golpe que no se le va a perdonar nunca a Simón Bolívar? El hecho de mutilar al Perú. Se le quita Guayaquil y el Alto Perú. Esto probablemente lo has escuchado muchas veces, de que Bolívar nos quita Bolivia, y es que en este contexto sí se va a hacer esto, pero hay que ver por qué. Y esto no es una justificación, ojo, es una explicación. Y es que Bolívar lo razonó de la siguiente forma: dentro de los estados que se estaban independizando, Perú era el que tenía la mayor riqueza económica y también la mayor riqueza poblacional. Así que si tú hacías una gran confederación de los Andes, era muy probable que el poder se comience a centrar solamente en Perú. Y ya vemos lo que pasa cuando un estado es centralista, ¿no, Lima? Por lo que era necesario equilibrar el poder, cercenando las partes de Guayaquil y la parte del Alto Perú. Esto nuevamente pensado en la Confederación de los Andes. Pero obviamente las élites no van a aceptar esto porque es mutilación de recursos y se va a comenzar a crear la idea de extranjero viene acá a joder, carajo. Asimismo, el proyecto bolivariano implicó también otras cosas que a las élites no les gustó, y esto, ojo, es palabra de Quirós, no es palabra mía. Por ejemplo, como el hecho de que Bolívar intenta darle una solución a los indígenas con el tema de la tierra y a los esclavos con el tema de su libertad. Como te imaginarás, estas dos soluciones son muy en contra de intereses de las élites, quienes vivían a costa del trabajo indígena y también del trabajo de los esclavos. Y es aquí que para crear una opinión en contra de Bolívar, para generar una opinión general en contra de Bolívar, porque acuérdate, esta es una guerra finalmente de definiciones, se crea la idea de lo nuestro versus el extranjero. Y aquí es donde van a hacer esta pequeña diferencia que hoy en día es una bola de nieve. Y es que en 1827, tras la salida de Simón Bolívar, los mismos que lo adularon se convirtieron en sus más tenaces críticos. Un ejemplo, por ejemplo, se encuentra con Ricardo Palma, quien menciona a un hombre
llamado José Joaquín Larriba, que es un caso XD de verdad, porque el tipo era un adulador de Bolívar, pero así 10 de 10, y se convirtió en una pluma ácida contra él finalmente. Ahora, aquí vamos a empezar con lo que es la idea de Bolívar en los historiadores. Merlín, ¿en qué momento de la historia recién el peruano comienza a decir, oye, ya pasó la independencia, hay que escribir nuestra historia? Pues se sitúa dentro de lo que es la era del guano o los inicios de la era del guano con Ramón Castilla. Dato importante, los militares se sacaban la zuxa por gobernar y es Castilla quien encuentra una pacificación, polémica pero finalmente pacificación. Y es que cuando ya está la pacificación de Castilla y al mismo tiempo los beneficios de la era del guano, dicen los peruanos, bueno, ya estamos un poquito más tranquilos, es hora de pensar en la independencia. Y aquí comienza la guerra de narrativas. Van a aparecer 3 textos de los cuales solamente uno fue publicado en su momento y otros que están en una situación complicada o de publicaciones extremadamente recientes. Estos 3 textos van a hablar acerca de Bolívar y la independencia y su opinión contra Bolívar es pero sumamente mala. El primero es Juan Manuel Valdés, quien hace una serie de recuentos sobre las guerras de independencia, valorando más la acción del lado de San Martín que del lado de Bolívar. El segundo es Basilio Cortegana, quien hace poco nada más ha sido publicado sus escritos. Y es que Basilio Cortegana también tiene una fijación contra Bolívar ya que lo acusa de autoritario. Y el tercero es José María Córdoba, que también su valoración sobre Bolívar es negativa por su carácter violento. Pero si queremos hablar de plumas históricas que marcaron una generación, estos son 2 personas que ya están en la parte final de la era del guano. Uno es Sebastián Lorente y el otro estoy seguro que lo has escuchado, Mariano Paz Soldán. En la pluma de Sebastián Lorente aparece un Bolívar un poco más equilibrado, no tan negativo como se había planteado antes, pero sí un Bolívar un poquito más matizado. Sin embargo, Lorente no pudo contra la mediatez que tenía la información de Paz Soldán, ya que Paz Soldán se convierte en la visión histórica oficial de las élites y Paz Soldán sí tenía una marcada negatividad contra Simón Bolívar por los argumentos que ya te expuse anteriormente. Esta idea de Bolívar como un ente negativo va a continuar hasta que llega el gran trauma del Perú, la guerra con Chile, del 79 al 83. Como ya sabes y como ya te he explicado en varios videos, la guerra con Chile termina hundiendo al Perú en todos los sentidos posibles. Y es que tras la guerra con Chile aparece la idea de que Perú está huérfano de figuras heroicas y están en modo Shrek. Yo estoy buscando un héroe, por favor, urgente. Y se comienza otra vez a evaluar la idea de que considerar como héroes a los héroes de la independencia, San Martín y Bolívar. Sin embargo, aún después de la guerra, aún después de los traumas, sigue la bronca contra Bolívar y hay mucho, pero mucho desnivel con respecto a San Martín, por lo que finalmente la figura del peruano que le caía bien a todo el mundo como Zumba era Garcilaso, y Garcilaso se convierte en la figura del peruano paradigmático. Para acabar, Merlín, ¿en qué momento se añade a Bolívar ya a la idea final de la independencia? Porque por lo que vemos hay todo un intento por sacarlo de la historia. Pues si es que a alguien se le debe de mencionar como quien incorpora a Bolívar a la narrativa de la independencia y a los festejos por la independencia, es el presidente Augusto Bernardino Leguía. Leguía sí se hace puff encima de toda la oligarquía y les dice, ¡jo!, porque no van a borrar a Bolívar de la memoria nacional, y es Leguía quien decide incorporar a las celebraciones del centenario también las celebraciones de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, haciendo de que finalmente Bolívar no pierda terreno en esta guerra por tratar de sacarlo de la historia nacional, y así lo vemos pues hasta el día de hoy, porque este es el año en que se conmemora las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho. De allí en adelante lo que vamos a ver son corolarios de los sentimientos hacia Bolívar, que como ya te dije lo odian muchas personas por diversas razones. Lo odian patrioteros por el tema de la mutilación de territorios, lo odian hispanistas porque, bueno, se terminó tumbando las campañas españolas para recuperar el Perú. Hay que recordar que Mariátegui también fue un crítico muy fuerte de Bolívar, ya que decía que la independencia era un proyecto extranjero. Y en general podemos encontrar opiniones diversas, pero ahora te toca a ti. ¿Te parece de que fueron razones necesarias para que Bolívar se gane la mala mirada de todo el mundo? ¿Crees que el proyecto de la gran confederación andina hubiese resultado? Y quizá lo más polémico, ¿te parecieron decisiones acertadas las que hizo Bolívar finalmente el tiempo que estuvo en Perú? Házmelo saber en la caja de comentarios.
Argos Libros es la mejor librería de Lima Sur y ofrece una gran variedad de libros de colección raros y exclusivos para todos los gustos y obviamente a unos precios excelentes. Visítalos en su local de Villa El Salvador a una cuadra del Óvalo de la Mujer o contáctate con ellos por sus números y redes sociales. Argos te espera.